¿Qué tal? ¿Cómo le va? Les doy la bienvenida a otro programa especial Descifrando el Coronavirus. Y bueno, hoy vamos a hablar de un padecimiento poco conocido, pero que afecta a millones de personas en el mundo, incluso más que la COVID-19. Imagínese usted, se le conoce como disautonomía o síndrome de respuesta disfuncional, el REDIS, así también le llaman. Y vamos a averiguar de qué se trata, qué tanto nos afecta. Tenemos el honor de tener en el estudio al médico que más ha investigado el tema en México. Ya tiene varias publicaciones y libros, por supuesto, y tiene mucho que contarnos. Bienvenido a nuestro programa, doctor Luis Fernando García Fabre. Siéntese como en su casa. Muchísimas gracias, mucho gusto, Aisa. Un placer estar aquí con ustedes y platicar de este tema tan interesante y, como tú bien dices, pues tan popular, ¿verdad?, en todo el mundo. Doctor, ¿qué es la disautonomía y cómo surge? ¿Desde cuándo la descubrieron? La disautonomía en general se conoce desde hace muchos años y hay descripciones incluso clínicas con todos los síntomas de los pacientes, incluso en libros de medicina desde 1930 he encontrado descripciones perfectas de lo que es el padecimiento. Sin embargo, es hasta la década de los 80 que viene a desarrollarse el estudio de laboratorio, que es la llamada prueba de inclinación, con el cual comienza a diagnosticarse más que nada los casos de desmayo, de síncope, secundario a estas condiciones. En los últimos 15 años nos ha tocado un gran desarrollo tanto en la investigación como en el diagnóstico de este padecimiento a nivel mundial. Y bueno, las últimas publicaciones y como tal textos que ya nos vienen a platicar un poco sobre el padecimiento, cómo diagnosticarlo, abordarlo, reconocerlo y tratarlo, pues ha sido sobre todo en la última década. Doctor, ¿y entonces se diagnostica desde el año 1930? Bueno, desde el año 1930 encontramos, uno de mis hobbies es coleccionar libros antiguos de medicina, y entonces he encontrado que en libros de 1930, 1935, que eran libros 100% descriptivos que llevaban a cabo los médicos generales, hay como tal descripciones de lo que hoy día llamamos la disautonomía. En aquel entonces le llamaban neurosis cardíaca, ¿no? ¿Cómo se detecta, doctor? Bueno, desde el año 2006 hice yo una propuesta en una publicación que esto debería de diagnosticarse simplemente con la historia clínica del paciente, con escuchar sus síntomas. En ocasiones puede ser necesario y llegar a estar indicado hacer diagnósticos diferenciales con algún otro padecimiento, pero en realidad es un diagnóstico clínico. Si bien contamos, repito, con la prueba de inclinación para poder establecer el diagnóstico de una manera más puntual, mi propuesta es que no todo el mundo va a tener acceso a esta prueba de inclinación, ya sea por recursos humanos, recursos económicos, etcétera, y puede ser un diagnóstico fácilmente establecido a través de la historia clínica. ¿Cuál es el origen de la disautonomía en las personas? Bueno, a nivel internacional, en los últimos años se ha manejado el concepto de que esto obedece a un reflejo cardíaco, es decir, que hay una respuesta disautonómica, quiere decir disfunción del sistema nervioso autónomo, que es esa parte del cerebro que lleva a cabo todas las acciones involuntarias, como son la medición de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, el movimiento intestinal, etcétera. Este sistema nervioso autónomo, que es el jefe, tiene dos mensajeros, simpático y parasimpático, que son los que llevan a cabo precisamente las funciones de todo el organismo. Simpático es en general quien lo acelera y parasimpático quien frena, ¿no?, la frecuencia cardíaca o relaja los movimientos intestinales, etcétera. Y es una disfunción del sistema nervioso autónomo, de ahí el término disautonomía. Sin embargo, una de mis últimas propuestas en mi último libro es precisamente cambiar el nombre de disautonomía. ¿Por qué? Porque existen disautonomias en medicina que son secundarias a otros padecimientos que no son benignos, como pueden ser enfermedades degenerativas del cerebro. Entre ellas se menciona enfermedades como atrofia sistémica múltiple, la enfermedad de Parkinson o incluso la diabetes mellitus de largo tiempo de evolución conlleva una disautonomía secundaria. Enfermedades poco comunes, que son enfermedades de depósito como amiloidosis, etcétera, pueden presentarse con disautonomía. En cambio, esta que ya llamaríamos entonces como disautonomía benigna o disautonomía primaria, que incluye lo que se llama intolerancia ortostática, que es bajada de presión arterial, reacción vasovagal, que es bajada de presión arterial y bajada de la frecuencia cardíaca, o lo que se llama taquicardia postural ortostática, o de su abreviatura en inglés POTS,
que es lo que incluye esta disautonomía, y es en lo que yo propongo llamarle precisamente síndrome de respuesta disfuncional, o en su abreviatura síndrome de REDIS, para poderlo diferenciar de aquellas disautonomías que pueden ser secundarias o de aquellas disautonomías que se acompañan de otros padecimientos, como la enfermedad de Ehlers-Danlos, por ejemplo, que se constituye de disautonomía, y otras manifestaciones como hiperlaxitud articular, alteraciones o malformaciones óseas, etcétera, ¿no? Usted decía que al inicio se creía que el origen de la disautonomía estaba en el cerebro, pero usted ha descubierto que no. Bueno, la teoría es que sería un reflejo meramente cardiovascular. Yo veo que en realidad la disautonomía es mucho más que un simple reflejo cardiovascular, es mucho más que un simple desmayo. La disautonomía que puede abarcar una gran gama de manifestaciones, entre ellas dolor de cabeza tipo migraña, dolores musculares generalizados, que es la famosa fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, el síndrome de colon irritable, la vejiga irritable, que son molestias al orinar sin presencia de infección de vías urinarias, y que suele acompañar también a estas personas con ciertos perfiles de personalidad, trastornos anímicos como depresión crónica, trastornos de ansiedad, ataques de pánico. Veo que es mucho más que una simple respuesta cardíaca, ¿no? Entonces, de ahí que la hipótesis o mi teoría de que esto tiene que ver más bien con una respuesta del sistema emocional. No con esto, ojo, quiero decir que sea un padecimiento psiquiátrico, al contrario, he sido un claro defensor de que esto no es psiquiátrico. Ahí empezaron mis investigaciones hace más de 15 años. Siempre que el cerebro se expone a un disparador que le constituye una aversión o un reto, como puede ser el desvelarse, tomar alcohol, que son grandes retos para el cerebro, bañarse con agua caliente, meterse un vapor o un sauna, es decir, estar parado a altas temperaturas, o estar parado mucho tiempo a los rayos del sol, o llevarse una impresión emocional, la corta el novio, o se encuentra usted a su artista favorito, etcétera. Todo esto constituye una aversión, un reto para el cerebro, el cual, a través de la amígdala cerebral, en donde se almacenan la memoria emocional, llega el estímulo y en cuestión de milisegundos se conecta con el centro vulvar o cerebral, en donde se lleva a cabo la función de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El cerebro trata de bajar la presión arterial para desmayar a la persona, es decir, trata de evitar vivir esa situación porque le constituye una aversión o un reto. La persona puede llegar al desmayo con ello o no. Ante la bajada de presión arterial todos liberamos adrenalina, es una respuesta fisiológica. Hay personas que nunca se han desmayado, pero que suelen pasar por periodos de sudoración, palidez, es decir, la adrenalina evita que se estén desmayando o evita que se desmayen con frecuencia, pero les pasa una factura. La adrenalina ocasiona entonces taquicardia, sudoración, dolor de cabeza tipo migraña, insomnio, palpitaciones, trastornos de ansiedad, ataques de angustia o ataques de pánico. Es decir, no es raro que muchos pacientes con esta disfuncionalidad se encuentren en tratamientos psiquiátricos porque no han encontrado alguna otra alteración en los estudios de gabinete o de estudios físicos, porque así son. Yo les digo, son pacientes sanos, solo que no funcionas bien ante ciertos estímulos. ¿Y cuál es el órgano que no funciona bien? Bueno, en este caso va a ser la respuesta disautonómica que da el sujeto. La mayoría de las veces va a obedecer a bajada de presión arterial, y su cuadro clínico depende de la respuesta compensatoria que tenga de adrenalina. Si no es suficiente, llega al desmayo, ¿no? Una vez que se recupera del desmayo o pasa este evento de adrenalina, entonces el sujeto se hace consciente de la situación. Esto no solamente tiene que ver con molestias físicas, sino también con trastornos de conducta, ya que ante esa liberación cargada de adrenalina, el sujeto se puede mostrar irritable siempre que se enfrenta el cerebro a un obstáculo, a una dificultad, ¿no? Se me poncha la llanta, o me regaña el jefe, o me corta el novio. Entonces me lleno de adrenalina como esa respuesta fisiológica ante la bajada de presión arterial que da mi cerebro, y me muestro entonces irritable, ¿no? Explosivo, decimos de mecha corta, ¿no? Me enojo y en ese momento soy capaz de tener incluso reacciones completamente fuera de juicio. Puedo incluso insultar, en este caso a mi esposo, a mi esposa, al jefe, el primero que está adelante. Una vez que pasan ciertos minutos, llega el estímulo a la corteza cerebral, racionalizo
el error de conducta que tuve y entonces trato de victimizarme para buscar el perdón del error de conducta. Y así podemos pasar nuestra vida de manera cíclica. Esto es lo que se ha llamado a través del tiempo como trastorno de personalidad limítrofe o borderline, que más bien considero yo que tiene que ver con esta cuestión emocional más que con un perfil o un trastorno de personalidad. De ahí que su más reciente libro, porque he visto que tiene como 10, se llama Cerebro al Límite. ¿Qué quiere decir eso? Cerebro al límite. Quiere decir que estas personas en realidad no es... muy buen título, ¿eh? Sí, gracias. Quiere decir que en realidad estas personas, para mí esto no es una enfermedad, simplemente es... Así como tenemos un perfil de personalidad, son organismos que tienen ciertos perfiles para responder a ciertos estímulos en la vida. Entonces, es cerebro al límite porque viven al límite de sus emociones. Es decir, lo normal sería que yo viviera lejos de ese límite. Aquí, por el contrario, siempre van a vivir cerca de su límite. Entonces, el disparador va a hacer que pasen de este lado de la línea con malestar, ¿no? Que puede ser ese cansancio inexplicable, mareo, ¿no? Sobre todo puede haber mareos a los cambios de posición o taquicardia o sudoración, puede llegar a haber molestias abdominales, distensión abdominal, náuseas, estreñimiento o periodos que alternan con diarrea inexplicable, puede haber incluso molestias al orinar sin constituir infección de vías urinarias por vejiga irritable, dolores de cabeza tipo migraña, dolores de cuerpo generalizado que es la famosa fibromialgia. La fibromialgia no es más que una ficha de este gran rompecabezas llamado estoy disautonomía, porque ante la liberación de adrenalina hay contractura muscular y esa contractura muscular sostenida genera dolores de cuerpo generalizados, ¿no? Entonces, finalmente, la persona termina pagando la factura por esa liberación de adrenalina, lo cual tiene cambios en la conducta, repito, y yo les digo, así de sencillo, esta disfuncionalidad es el up o el down en relación a todo en tu vida, lo profesional, lo familiar, etcétera. Para mí, desde el punto de vista numérico, sin duda, esto puede llegar a constituir la segunda causa más frecuente de ausencia laboral a nivel mundial después del resfriado común, después de la infección de vías respiratorias. Son pacientes que, bueno, al final del día han visitado un sinnúmero de médicos, se han realizado todo tipo de estudios, todo sale normal, ninguna alteración. ¿Por qué? Porque son sanos, nada más que no funcionan bien. Ahí necesitamos específicamente realizar estudios de funcionalidad para poder diagnosticar estos padecimientos. Entonces, ¿cuál es el órgano que disfunciona? Bueno, lo que hemos encontrado es que un subgrupo muy importante de pacientes con este perfil de disfuncionalidad puede tener lo que se llama discinesia vesicular. Es una vesícula floja, es una vesícula perezosa, en la cual pues, bueno, el ultrasonido va a salir normal porque no hay piedras, no hay inflamación. Aquí la alteración es en su movimiento. ¿Y cómo se detecta eso, doctor? Bueno, a través de un estudio que es de medicina nuclear, que se llama gamagrama vesicular, en el cual en la computadora misma pues, nos va a dar el porcentaje de disfunción de la vesícula. Estos pacientes normalmente cursan con cuadros o periodos de distensión abdominal, diarrea, náuseas, etcétera, y esto normalmente se mal diagnostica de colon irritable. Por definición, el diagnóstico de colon irritable es un diagnóstico por exclusión. Entonces, aquí hemos visto que un subgrupo muy importante tiene una vesícula que no funciona correctamente. Toda vesícula que se contrae menos del 35% se llama discinesia vesicular, quiere decir disfunción. Nosotros lo que encontramos es que tiene relación con los síntomas disautonómicos. Entonces, aquel paciente con disautonomía o mejor dicho, como el nombre que proponemos, síndrome de Redis, que la mayor parte del tiempo está con síntomas sin tener un claro disparador, es decir, no se desveló, no tomó alcohol, no lo cortó todos los días el novio, no se encontró todos los días a su artista favorito, que quiere decir que puede tener esta disfunción de la vesícula. Al final del día, al final del día es una enfermedad que está constituyendo una aversión constante para el cerebro, hay que diagnosticarlo. Hemos visto que estos pacientes pueden cursar con depresión crónica, trastornos de ansiedad, llevan años con el psiquiatra sin una adecuada respuesta a tratamiento. El psiquiatra, claro. Pues no, y que puede obedecer a esta disfunción vesicular, lo cual pues constituye un descubrimiento que pues puede revolucionar por mucho la calidad de vida de millones de personas. Definitivamente, doctor. Impresionante lo que nos cuenta. Le propongo hacer una breve pausa para continuar hablando de disautonomía. Ya lo saben, no se vayan, pronto regresamos.
Estamos de vuelta y conversando con el doctor Luis Fernando García Frade Ruiz, quien es médico internista, y estamos hablando de disautonomía en un programa que siempre se habla de COVID, pero hoy hemos hecho una excepción. Claro, al final vamos a llegar a saber la relación con el COVID. Pero me quedan muchas preguntas todavía, doctor, sobre este tema tan importante, este descubrimiento en el que usted ha trabajado. Y quiero saber si la disautonomía tiene cura, si es reversible. Bueno, fíjense muy bien. Para mí siempre se va a vivir cerca del límite, como ya mencioné, de las emociones. Esto finalmente así se conformó el sistema emocional desde la infancia. Lo que es importante es vivir de este lado de la línea, es decir, del bienestar. Aquí bienestar, aquí me siento mal, en general, porque estamos viendo que el abanico es muy grande. O sea, me puedo llegar a sentir mal con cansancio inexplicable, o con ansiedad, o con depresión, o con taquicardia, sudoración, o con dolor de cuerpo, etcétera. Finalmente, lo que descubrí es que muchas personas con este perfil de disfuncionalidad, la mayor parte del tiempo viven de este lado de la línea, sintiéndose mal. Y son cíclicos, tienen periodos en los que se sienten peor que otros. Si yo te pregunto, ¿cómo te sientes, Aisa? Bien. No, no te sientes bien. No estás en tus peores momentos, pero no te sientes bien. Y esto ha sido tan crónico, es decir, desde la infancia, de la adolescencia, vienen padeciendo estos síntomas. Incluso llegan a acostumbrarse a vivir con ellos, o llegan a pensar que todos vivimos con los mismos síntomas. En el momento en el que los preguntamos de manera directa, oye, ¿que no te llegas a sentir cansada? ¿Que no llegas a marearte cuando te paras de una silla, de una cama? ¿Que no has llegado a tener episodios en los que sientes que te puedes desmayar? A todos se responde sí. Entonces integramos esto. Me di cuenta que cuando la mayor parte del tiempo se ha vivido del lado de la línea del malestar, lo que intentamos es jalarlos a este lado de la línea. ¿Cómo? Diagnosticando la discinesia vesicular o diagnosticando la depresión crónica, que puede ser un disparador constante de aversión o reto para el cerebro. Una vez que vemos que tiene discinesia vesicular, por ejemplo, es el intento de curarla, que toda vesícula que se contrae menos del 35% es una indicación para quitarla, aquí y en cualquier otro país de primer mundo. Entonces, mejora el paciente, es decir, lo que hacemos es intentar jalarlo de este lado de la línea para que la mayor parte del tiempo esté sin síntomas, se sienta bien y solo tenga manifestaciones siempre que se expone al disparador. Eso no es motivo ni para vivir con medicamentos. No es discinencia vesicular. No es motivo ni para vivir en los consultorios médicos, ni haciéndose estudios, ni tomando medicamentos el resto de su vida. Se trata de identificar el disparador, muchas veces oculto, como puede ser la discinesia vesicular, o en muchas otras ocasiones infección de vías urinarias en las mujeres. Es decir, la presencia de enfermedad física. En medicina le llamamos estrés, no solamente el estrés emocional, también el estrés físico, es decir, todo lo que saca de balance a nuestro organismo, todo lo que lo hace salir de este balance se llama pérdida de la salud, ¿no? Salud es el bienestar físico, psíquico y social. En esa definición es que cupo el síndrome de Redis, buscando un bienestar físico, psíquico y social, porque interviene en los 3 niveles. Doctor, ¿y si hay discinesia vesicular, hay un tratamiento para eso, para la discinesia vesicular? Hasta el día de hoy, los puntos para diagnosticar discinesia vesicular, que eran los llamados criterios de Roma, pues con esto que hemos descubierto se van a modificar a corto plazo, porque uno de esos criterios era presentarse por lo menos en 2 ocasiones en un servicio de urgencias con dolor en el área vesicular y tener un ultrasonido normal. No. Bueno, pues aquí ya lo relacionamos con otros síntomas. Es más amplio. Exacto, mucho más amplio. Por eso es que lo denominamos y lo publicamos en el año 2016 como síndrome de discinesia vesicular. Y aquí está también en el cerebro límite. También está ahí, como síndrome de discinesia vesicular. ¿Por qué? Porque se puede conformar, repito, de muchas otras manifestaciones. Toda vesícula entonces que se contrae menos del 35% a través de un estudio de medicina nuclear es indicación para quitarla. Es preferible vivir sin la vesícula que con una vesícula enferma. Por eso es indicación para quitarla. Y sí, esa es la cura. Ahora, ya veremos también en los próximos años si ese 35% no se tiene que llegar a modificar, porque hemos visto pacientes que tienen 40-45% de fracción de expulsión vesicular y viven con todos estos síntomas. Sin embargo, estrictamente hablando y académicamente hablando, toda vesícula por arriba de 35%
con esa indicación para quitarla. Es decir, todos estos descubrimientos en la disfuncionalidad humana creo que van a sufrir variantes y correcciones y para aumentar el diagnóstico finalmente en los próximos años y poder mejorar la calidad de vida. Algo bien importante, Aisa. Los más grandes descubrimientos en medicina en los últimos años se han centrado en cómo prolongar la vida, pero no pocos... en cómo mejorarla. Exactamente, y esa ha sido nuestra intención. Y de ahí viene mi siguiente pregunta: ¿cómo evitamos que esta situación empeore? Si es un tema de disinencia vesicular, habría que quitar la vesícula y con eso ya evitamos que empeore. En realidad no es que vaya a empeorar, porque pues hasta hace pocos años que lo hemos descubierto, descrito y publicado. Antes de esto pues la gente vivía, ¿no?, con su disinencia vesicular y con estas molestias a lo largo de su vida sin pasar a más. Es decir, por eso es que son condiciones por definición benignas. ¿Qué quiere decir? Que no progresan, que no ponen en riesgo la vida per se. Lo que he visto es que estas disinesias vesiculares, obviamente se estanca la bilis, porque finalmente la vesícula no produce la bilis, la produce el hígado. La vesícula solamente la almacena y cuando comemos la vesícula se debe contraer, sale la bilis a través de un conducto y llega al intestino delgado. La bilis nos ayuda a degradar los alimentos, principalmente las grasas, para poderlas absorber. Es por eso que los pacientes con disinesia comen grasas y se distienden. ¿Por qué? Porque no hacen la digestión, literalmente, ¿no? Y puede haber náusea, puede llegar a haber molestias, dolor, diarrea, etcétera. Finalmente, se estanca la bilis y son pacientes en los cuales se cristaliza la bilis y pueden llegar a formar piedras a edad temprana. ¡Wow! Entonces, pero bueno, ¿qué pasa? Nada, van a vivir con las molestias, pero aquí lo que intentamos, repito, no es evitar una gravedad, sino evitar continuar con disminución en la calidad de vida. Doctor, un usuario de la red @Telesur-TV nos pregunta si las dolencias, enfermedades, mal funcionamiento del cuerpo se deben justamente a que el sistema nervioso envía señales equivocadas sobre el funcionamiento del cuerpo. Sí, en realidad lo que viene a hacer este último libro es intentamos desde un punto de vista científico explicar la relación que existe entre las emociones, la conducta y las dolencias físicas. Finalmente es importante reconocer la etiología para poderlo abordar de una manera diagnóstica adecuada y poder ofrecer el mejor de los tratamientos. Hasta hoy día los tratamientos que se ofrecen para la disautonomía en la mayoría de los países, incluyendo los países de primer mundo, son tratamientos que yo les llamo completamente paliativos. De ellos, por ejemplo, se utiliza la midodrina o la fludricortisona, etcétera, que lo que hacen es tratar de evitar que se baje la presión arterial. Pero esas son como darle tratamiento a las respuestas a distancia, no al origen de las mismas. ¿Qué es lo importante? Centrarnos al origen de esto sería revisar desde luego la función vesicular de primera instancia y de segunda instancia revisar cómo está el paciente desde el punto de vista anímico, y esto nos ayuda muchísimo a saber qué tiene, porque al diagnosticarlo y al saber qué tiene, sabe automáticamente todo lo que no tiene. Sabe que no es hipocondriasis, sabe que no es de psiquiatra, sabe que no está loco, como se le ha dicho, ¿verdad? Que es sabe algo que físico. Sabe que no tiene un tumor, sabe que no tiene cáncer, que no se va a morir, etcétera, y todo esto nos ayuda a apagar la angustia, que es un disparador, repito, frecuente en estos pacientes. Ahora hablemos de COVID y disautonomía, doctor. Sí. Mire, ¿Hay alguna relación? Sí, mire, sí, han salido varios artículos, pero creo que han salido varios artículos de COVID en relación a todas las enfermedades, ¿no? Sí. A decir verdad, que si el COVID da origen o exacerba la disautonomía o no. En este contexto quiero ser muy claro. Hemos visto que uno de los disparadores de disautonomía, vuelvo a repetir, son las enfermedades físicas, estrés físico o emocional. Entonces, desde luego que el COVID, como lo puede ser una infección gastrointestinal, una infección de vías respiratorias o una cirugía, son disparadores de disautonomía en quien padece este perfil de disfuncionalidad. Entonces, no es que el COVID lo provoque. Claro. La persona ya tenía esta disfuncionalidad, se enferma de COVID y evidentemente va a tener síntomas disautonómicos, como es la exacerbación de todos estos síntomas que estamos platicando. Per se, el cansancio forma parte de una de las principales características de COVID, y el cansancio es uno de los principales síntomas en la disautonomía. Entonces, por eso le pregunto para que la gente no se confunda, Exacto. porque a lo mejor tiene cansancio y tiene COVID, pero a lo mejor tiene cansancio y tiene disautonomía. Exactamente. Entonces, COVID, sí, como cualquier otra enfermedad, va a ser un disparador de síntomas disautonómicos, pero no encuentro ninguna relación entre las teorías y entre los descubrimientos
descubrimientos que hemos aportado con procesos infecciosos, incluyendo COVID. Ahora bien, sí llega a existir casos que son poco comunes, pero que ya nos ha tocado verlos, de, por ejemplo, síndrome de Guillain-Barré por COVID. Es decir, son complicaciones neurológicas post-COVID. Y dentro del síndrome de Guillain-Barré se encuentra la disautonomía. Hay disautonomía por Guillain-Barré. Ahora nos escribe un usuario de la red @TelesurEnglish y dice así: doctor García Fabre, quienes padecen redis o disautonomía, ¿tienen mayores factores de riesgo de contraer la COVID-19? No, se tiene absolutamente el mismo riesgo que cualquier otra persona. Repito, aquí estamos hablando simple y sencillamente de la mala ejecución que se lleva a cabo a nivel del organismo y a nivel de la conducta, ciertos retos o aversiones meramente emocionales para el cerebro. Hay otra pregunta de la red ahora Telesur English y dice así: doctor García Fabre, ¿las personas disautonómicas que padezcan COVID-19 requieren cuidados especiales? No, la respuesta es no. Finalmente, ya sabemos que el cansancio, la bajada de presión arterial, la taquicardia, la sudoración, etcétera, que son síntomas, repito, que muy probablemente o casi con toda seguridad la persona ya había sufrido anteriormente por otro tipo de estímulos, no necesariamente COVID, y que durante la enfermedad pues va a tener los síntomas de la disautonomía, y una vez pasada la enfermedad se va a recuperar. Es decir, no tiene por qué haber secuelas de disautonomía secundaria por COVID, o por lo menos no por el momento, o no respecto a esta disautonomía, repito, de la cual estamos hablando, que obedece, vuelvo a repetir, a intolerancia ortostática, reacción vasovagal o POTS. Doctor, ya conocemos todo sobre el cuerpo humano. ¿Qué nos falta saber? Usted, que es un gran investigador, yo siempre me he hecho esa pregunta. No, nos hace falta, por el contrario, creo que nos hace falta conocer y descubrir muchísimas cosas. La mayor parte de las cosas respecto al ser humano, estoy convencido, no han sido descubiertas. Y precisamente ha sido en el terreno de la funcionalidad que poca investigación se había aplicado a la medicina. Es por ello que me dio este gran interés desde hace aproximadamente 20 años, por entrar a descubrir un poco sobre cómo funcionamos o qué es lo que afecta a nuestra funcionalidad en todos los aspectos. Y sin duda, si nos vemos de una manera integral, no tenemos por qué seguir dividiendo la psique del resto del organismo. Somos uno solo, y este libro, por ejemplo, es una clara invitación a la psicología. Cerebro al límite. Sí, cerebro al límite, para que la psicología se integre a la medicina clínica, porque por el contrario tenemos mucho que hacer, y más hoy día en un mundo de incertidumbre, de ansiedad, de depresión, de no tener tiempo ni siquiera de ocuparnos de nosotros mismos ni de nuestra salud física y mucho menos mental, en las grandes ciudades, en el corre, en el trabajo, en las disfuncionalidades familiares, sociales, políticas, económicas, etcétera. Creo que es cuando más investigación respecto a la funcionalidad necesitamos, y repito, insisto, no se trata de vivir más, sino de que el tiempo que vayamos a vivir lo podamos vivir de la mejor forma. Hoy aprendimos que las emociones nos pueden enfermar, así que hay que hacerle caso a las señales que nos da el organismo. Una última reflexión, doctor. No, pues que los invito a acercarse a estas nuevas teorías, estos nuevos descubrimientos. Hay artículos que pueden descargar, ¿no?, gratuitamente en las redes sociales, o bien el libro lo pueden encontrar en las plataformas digitales, etcétera. Pero pues la intención de todo este esfuerzo de tantos años pues es simplemente que se vea reflejado en beneficio de millones de personas. Gracias por venir hoy con nosotros a nuestro programa, y lo esperamos en un próximo programa para hablar de trombos y COVID-19. Con todo gusto. Otra vez, gracias, doctor. Gracias. Y bueno, usted ya sabe, no nada más importa lo físico, mucho importa lo que está en nuestra mente. Abracemos nuestras emociones para estar y sentirnos mejor. Próxima cita de hoy en 8 días, aquí en su programa Descifrando el Coronavirus.